inclusive el estado emocional, ¿ya? Entonces las hormonas tienen mucho que ver con el estado emocional de las personas. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿no?, cómo es que nuestros organismos crecen, nuestros tejidos crecen, nuestras células se reproducen, crecen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que regula el funcionamiento de nuestros órganos, de nuestras células? Es justamente el sistema endocrino, ¿ya? Y que está compuesto por órganos o glándulas que van a producir hormonas, ¿de acuerdo? Y todos comandados por un director central que está justamente a nivel del sistema nervioso central. Es un director de orquesta, es el que dirige, ¿ya? El que empieza toda la función hormonal. Y las hormonas, que son mensajeros, son sustancias que se producen en estas glándulas, en estos órganos, que van a llevar mensajes químicos, ¿ya? Van a llevar mensajes químicos a distancia, a través del torrente sanguíneo, ¿ya? Llevan información, llevan instrucciones para que las células la cumplan. Estas instrucciones son pues en relación a que la célula funcione a cierta velocidad, por ejemplo, o que otras células produzcan otras hormonas, por ejemplo, o las instrucciones son para que otras células produzcan alguna sustancia en especial, como por ejemplo la leche, ¿no? Entonces, son instrucciones que reparten a las diferentes células para que estas células cumplan una función determinada. Entonces, esos son las hormonas, ya, que van a transportar información. Entonces, de esa manera, el sistema endocrino controla todas las células del organismo, desde la punta del pie hasta la punta del cabello. Entonces, todas las funciones a las cuales estamos nosotros inmersos van a ser controladas y reguladas por las hormonas. Y hemos dicho de que la célula endocrina va a verter su contenido a la sangre. Acá tenemos el torrente sanguíneo, ¿ya? Y esto pues, la célula endocrina que ustedes ven aquí va a producir este puntito verde, que es la sustancia endocrina que lleva el mensaje, es vertido a la sangre, ¿ya? Y a través de la sangre viaja a distancia a otra célula, a un receptor específico de la otra célula a distancia. Esta célula se llama órgano blanco o célula blanco, órgano diana o célula diana, ¿de acuerdo? Y estas células que producen las hormonas se llaman células tróficas o trópicas, de acuerdo a los libros que ustedes consideren, ¿ya? Entonces la célula que produce la hormona, ¿ya?, se llama célula trópica, y la que recibe la orden mediante un receptor se llama célula diana o célula blanco, u órgano diana u órgano blanco. Entonces, hemos dicho que la mayoría de hormonas viajan a través de la sangre. Eso se llama transmisión o comunicación apocrina. Son células de tipo apocrinas, es decir, por ejemplo, supongamos que este corredor, este pasadizo que sirve de enlace desde el comienzo del pabellón hasta el otro pabellón, ¿no es cierto? Este pasadizo es el torrente sanguíneo. Supongamos que es el torrente sanguíneo. Ustedes quieren enviar un mensaje a un compañero que está en el aula final del otro pabellón por este mismo pasadizo. Entonces, pasa un mensajero y le dan el mensaje a ustedes para que pase, lo lleve el mensaje hasta el último aula. Le da a fulano de tal, ¿no es cierto? Pues su tóxica o su tóxico está ahí, entonces le mandan un mensaje, cuidadito que te demores, ¿no es cierto? Ya, le mandan el mensaje, o me recoges, ya, ahí está la orden, ¿no es cierto? Las instrucciones lo recibe a distancia, a través de este pasadizo, que es el torrente sanguíneo. Eso es una comunicación apocrina, por células apocrinas. Ustedes que han producido el mensaje son órganos tróficos, células tróficas apocrinas, que llevan el mensaje por la sangre. Pero supongamos que su compañero quiere pasarle a su otra compañera un mensaje,
pero que está acá adentro, que no tiene que salir al torrente sanguíneo, sino que está paralelo, ¿ya? Paralelo a él. Entonces, ese mensaje me dice, doctor, pásele este papelito, yo le paso y ella recibe el mensaje, o cualquiera de sus compañeros, que está paralelo a él. Por eso se llama paracrina, ¿ya? Paracrina, es un tipo de mensaje paracrino, y la célula endocrina que produce ese mensaje se llama célula paracrina, ¿ya? O de repente su compañero, ¿ya? Pone su celular en un recordatorio o su alarma para las... ¿A qué hora terminamos la clase? ¿Perdón? Para las 7:45. ¿Perdón? ¿Qué opinan? ¿Que pase o que no pase? Sí, que pase. ¿Ya? Un segundito. Entonces, él pone un recordatorio en su celular para que a las 7:45 le haga recordar que porque tiene que ir a otra clase. Entonces, él mismo se envía un mensaje para él mismo, automensaje. Eso se llama autocrino. ¿Entiende? Entonces, él produce un mensaje para él mismo. Eso se llama autocrina, célula autocrina o glándula autocrina. ¿Ya? Entonces, de esa manera se envían los mensajes. Está fácil, ¿no? Recordar. Apocrina, paracrina y autocrina. ¿Ya? Y ya saben lo que son células tróficas y células diana u órganos diana. ¿Ya? Entonces, ¿qué funciones tienen las hormonas? Tienen diferentes funciones muy esenciales. Por ejemplo, el crecimiento y desarrollo, empezando desde la división celular cuando se une el espermatozoide con el óvulo y origina en la primera semana de gestación a los blastos. Esa primera diferenciación es llevado por hormonas, ¿de acuerdo? Entonces, y desde ahí hasta que desarrolla el embrión, el feto, nace el niño, crece y sigue creciendo, pasa de lactante a preescolar, de preescolar a escolar, de escolar a universitario, y están ustedes. Todo ese proceso de crecimiento y desarrollo se llevan a cabo a través de hormonas que ordenan a las células que crezcan, que se reproduzcan, que lleven funciones de mitosis, ¿no? De meiosis según el caso, en la reproducción, por ejemplo, ¿no? Donde se producen gametos, que todos son controlados y regulados por hormonas, ¿no? Desarrollo de órganos sexuales, caracteres sexuales primarios y secundarios, ya hemos dicho la gametogénesis, y el ciclo menstrual, etcétera. Todo es, ustedes saben que el ciclo menstrual tiene pues varias fases, varias etapas, ¿no es cierto? Entonces todo eso es controlado por las hormonas. El metabolismo, ¿no? El metabolismo es la velocidad con que nuestras células funcionan. Por ejemplo, ¿no? En el hipertiroidismo, ya ustedes entonces entenderán que las hormonas tiroideas regulan la velocidad con la que funciona la célula. El hipertiroidismo, donde hay demasiada hormona tiroidea, hace que las células funcionen muy aceleradamente, no a su velocidad estándar, sino a una velocidad acelerada. Y de manera de que la célula funciona rápidamente. El hipertiroideo camina rápido, habla rápido, piensa rápido, sus movimientos son ansiosos, nerviosos, le tiembla la mano, tiembla su cuerpo, produce mucha calor, mucha energía, por lo tanto no soporta los ambientes calurosos, se pone hacia la ventana, quiere aire, quiere frescura, porque su cuerpo está produciendo calor, porque está acelerado su metabolismo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos una velocidad. Dirán, pero mejor, ¿no? Porque pienso más rápido. No. Así, si la célula se acelera, también envejece más rápido. Entonces no es fisiológico, ¿no? El hipertiroidismo. O el hipotiroidismo, donde hay deficiencia de hormonas tiroideas que regulan este metabolismo. Entonces las células del cuerpo funcionan muy lento.
¿no? Funcionan con una lentitud, ¿de acuerdo? Piensa lento, camina lento, ¿no? Habla lento, ¿no? Tiende a acumular grasa porque su organismo funciona muy lento, ¿de acuerdo? Sus movimientos son torpes. Le preguntan a la hora, ¿qué hora tienes? Piensa la pregunta. Está captando la pregunta, la interpreta. Levanta la mano con lentitud. Fija su reloj. Se da cuenta que es Rolex. Ahora que está de moda los relojes Rolex. Se demora en interpretar la hora. Te mira. Ya pasó media hora de lo que le he preguntado. ¿Ya? Entonces, así es el hipotiroideo, es lento. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes sean internos, tienen que semejarse, no ser, semejarse a un hipotiroideo. No serlo, sino semejarse. Tienen que estar moscas. ¿Ya? Cuando sean internos, ustedes se van a encargar de 17 a 20 camas, de 17 a 20 pacientes. Tienen que empezar a las 5:30 de la mañana a pasar a revisar paciente por paciente y a revisar su historia, si faltan sus análisis, sus exámenes, si está todo correcto, si falta algo está pendiente, corren al laboratorio, piden una copia, pegan en la historia, evolucionan 17 historias, porque a las 8 de la mañana que empieza la visita, tiene que estar todo correcto, y ustedes como tienen ese afán de llevar todo y conocer el paciente, entonces el asistente le va a decir, a ver, interno, ¿de qué se trata este paciente? A ver, abre la historia. Si abres la historia para ver de qué se trata, fuera. Y hay otro interno que está acompañando, que es de otra universidad. Qué vergüenza, ¿no? Que te vote. Tú tienes que conocer al paciente desde su nombre, su edad, de procedencia, cuándo entró, por qué entró, qué presentó, qué síntomas tiene, qué pasó luego, qué salió en sus análisis, cuáles son los valores, así mosca de memoria, rapidito. Tienes que estar al tanto, ser una grabadora de lo que, y repetir lo que el paciente tiene, ¿no? Se le diagnosticó, se hizo tal procedimiento y salió este resultado, está pendiente lo otro, entonces presentas al paciente como interno, ¿ya? Tienes que estar mosca, por eso tienes que semejar un hipertiroideo, hacer rápido las cosas, pensar rápido, decidir rápido, ¿ya? Porque si no te gana el tiempo, ¿ya? Entonces, eso es el hipertiroideo. ¿De qué más se encargan las hormonas? De la homeostasis y del medio interno, es decir, regular la presión sanguínea, la excreción de agua, la concentración de glucosa en la sangre, de los minerales, de los gases, de los hidrogeniones, de la producción de células sanguíneas, del control de los procesos digestivos, la conducta alimentaria, ¿no? La respuesta al estrés, la adaptación a las situaciones de emergencia, la conducta social, la conducta amorosa, la conducta sexual, ¿no? La parte emocional. La emoción está mucho que ver con la concentración de hormonas, ¿ya? Entonces, el cerebro que regula todo eso, a través del tálamo, pasa la información del cerebro hacia el hipotálamo, y el hipotálamo va a producir liberadores, hormonas liberadoras, hacia la hipófisis, pero de acuerdo a las órdenes que recibe del cerebro, ¿ya? Entonces, y el cerebro, para llegar a dar esas órdenes subconscientemente, porque eso ustedes ni yo, nadie lo decide, eso lo decide el cerebro por mecanismos aún no muy bien conocidos, pero tienen influencia en nuestra producción de hormonas, tal como pensamos, como decidimos, como razonamos, como queremos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace y determina las hormonas, la concentración, la cantidad, la intensidad de las hormonas. Los alemanes, por ejemplo, han descubierto que el cáncer de seno tiene un fondo emotivo no superado por la persona, ¿ya? Por ejemplo, el cáncer de seno izquierdo
han descubierto que tiene relación con situaciones emocionales muy intensas con la pareja, que la mujer no ha podido superar y que no puede manejar, y tiene relación con el cáncer de seno izquierdo, y eso los estudios están ahí publicados. Y el cáncer de seno derecho tiene que ver con uno de los hijos, con una situación extrema con uno de los hijos, con una frustración, con una, ¿no? Imagínense la frustración de esa mamá, de esa chica que se autosecuestró. Qué vergüenza, y desde la cónyuge todavía. Qué vergüenza cuando estoy escuchando el noticiero con mi familia. Qué vergüenza, miren, lo escucho en la tele. Por los pasos de Michael Jackson, hacía la demanda que iba para adelante, pero en realidad iba para atrás. Me salí de la casa. ¿No es cierto? Porque, imagínense, ¿no? Organizarse para hacer eso. ¿Ah? Eso pues es banda. Organizarse para hacer algo malo, eso es hacer banda. Para hacer algo delictivo. Es como cuando se reúnen y se organizan para plagiar en el examen. Eso es plagiar en banda. Eso es delictivo. ¿Ah? Yo soy especialista pescando bandas en el examen. Ya ustedes sabrán, ¿no? El ciclo pasado pesqué y muchos se están llevando de nuevo el curso, porque eso es cero pues, de todo el curso. ¿Ya? Así que no se organicen delictivamente para el examen. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿y cómo los alemanes también han determinado que si la mujer soluciona, porque parte del tratamiento ya no es pura quimioterapia, cirugía, sino la mujer viene con cáncer de seno, señora, ¿cuál es su problema, si es seno izquierdo, con su pareja? Y sale pues una situación tremenda, ¿no? Entonces se le hace un tratamiento con la pareja para que supere y solucione ese problema. Y se ha visto, y los estudios han demostrado, que cuando soluciona ese problema con la pareja, su cáncer mejora y remite hasta desaparecer. O cuando soluciona el problema con el hijo, estoy hablando de cáncer de seno, ¿ya? También soluciona y el cáncer mejora hasta desaparecer. Cuando definitivamente zanja el problema y lo supera. Igual en el hombre, diferentes cánceres tienen que ver con ciertas situaciones truncas o frustraciones intensas, ¿no? El cáncer de próstata, ¿no? El cáncer gástrico, etcétera, tiene mucho que ver con lo emocional, con lo emotivo, con lo frustrante, ¿ya? Entonces los estudios ahora están yendo por ahí, ¿ya? Entonces es importante cómo nuestro sistema endocrino puede controlar y regular, ¿ya?, la integridad de nuestro cuerpo, de las funciones corporales, de nuestra fisiología. Por eso dice, el sistema endocrino mantiene la homeostasis. ¿Qué es homeostasis? Equilibrio. Equilibrio. ¿Ya? Entonces, la naturaleza quiere conservar el equilibrio. Nosotros somos los que lo desequilibramos. Por eso somos desequilibrantes. El universo funciona en un equilibrio cósmico. Los egipcios tenían mucha razón cuando ellos hablaban del equilibrio cósmico. Hablando de equilibrio cósmico, otro desequilibrante. ¿Qué ha pasado? ¿Sigues llevando anatomía? ¿O ya no? Ay. Pasa. En mis tiempos, bueno, era prerequisito, y ustedes ya seguramente algún docente ya les ha comentado, hasta hace 10 años, ¿ah? Y solo en esta universidad, porque en muchas universidades particulares sigue siendo lo mismo. Para llevar anatomía tenías que haber aprobado biología, ¿no? Físico-química, física, química, física donde se lleva palancas, ¿no? Etcétera. Para llevar embriología, ¿no? También los mismos prerequisitos.
Para llevar fisiología tenías que haber aprobado anatomía, histología, embriología y todo lo anterior. Recién ahí podías llevar y bioquímica. Como ustedes verán, fisiología tiene mucho que ver con la bioquímica y con la embriología y con la anatomía, etcétera, ¿no? Entonces eso permite una formación escalonada y con criterio. Tú puedes aprender en forma secuencial. Cuando ustedes llevan así cursos que no tienen una secuencia, aprenden así a la porreta, como quien dice, ¿no? En forma salteada. Y eso para integrarlo es bien difícil. Bueno, entonces el consejo siempre es que lleven cursos en forma escalonada. ¿Ya? Entonces el sistema endocrino mantiene la homeostasis, el equilibrio y el medio interno. Las hormonas pueden tener varios efectos: un efecto estimulante, un efecto inhibitorio, un efecto antagonista, un efecto sinérgico o un efecto trófico. Estimulante, por ejemplo, cuando estimula alguna actividad para que produzca algo en un tejido o en unas células, por ejemplo la prolactina, que tiene un efecto para que las células galactóforas de las glándulas mamarias produzcan leche. Es un efecto estimulante. Un efecto inhibitorio, por ejemplo, la hormona del crecimiento ya no puede producirse en grandes cantidades, sino limitadamente. ¿Y quién lo inhibe? La somatostatina, que es una hormona también, que lo mantiene regulado, ya lo inhibe. Antagonista, por ejemplo, ¿no? La insulina con el glucagón, que tienen efectos antagónicos. Cuando el azúcar sube en la sangre, la insulina hace que baje porque introduce a las células, para que las células tengan elemento o combustible para producir energía, que es la glucosa. Y cuando baja la glucosa, en ayuno prolongado, no han almorzado, tienen exámenes, el glucagón hace que suba, saca glucosa de las reservas. Y la reserva donde se guarda la glucosa son el hígado y el músculo, ¿no? En el hígado se guarda como glucógeno. Entonces saca y desdobla el glucógeno y produce glucosa para elevar, porque en la sangre tiene que haber niveles estándares de glucosa. No puede estar ni bajo ni alto. Siempre en el día mantenemos un nivel constante, estándar de glucosa. ¿Y quiénes actúan para mantener ese equilibrio? La insulina y el glucagón con un efecto contrario. Sinérgico, cuando se potencian, por ejemplo, para crecer. La hormona del crecimiento también necesita de las hormonas tiroideas para el crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Porque el crecimiento y desarrollo tienen que tener cierta velocidad, ¿de acuerdo? Ni muy rápido ni muy lento. Y eso lo dan las hormonas tiroideas, ¿ya? Cuando tienen un efecto trófico, es decir, llegan a otras células para que estas células produzcan nuevas hormonas, eso se llama trófico. Llegar a otro tejido, a otro órgano, y hacer que este otro órgano produzca nuevamente nuevas hormonas, ¿ya? Que son diferentes a la anterior. Y para esto, el sistema endocrino tiene que tener elementos. ¿Qué elementos tiene el sistema endocrino? Por supuesto, tiene que haber una célula endocrina. El otro elemento, tiene que haber un mensajero que lleva la orden o las instrucciones, que se llama hormona. Y la hormona, cuando sale a la sangre, tiene que ser transportada por una proteína exactamente encargada de transportar a una hormona determinada. Y cuando llega al órgano diana o a la célula diana, esta tiene que tener un receptor específico para cada hormona. Y la célula diana tiene que existir, pues una célula diana o célula blanco. Y dentro de la célula diana hay mensajeros celulares que van a cumplir las órdenes que lleva la hormona, que van a cumplir las instrucciones que lleva la hormona.
¿Ya? Si ustedes han visto o ven este video, van a tener una mejor comprensión de lo que estamos hablando. Entonces, hemos dicho que todo empieza del sistema, de la parte central del sistema nervioso. Entonces, el encéfalo va a producir una serie de mecanismos sinápticos y de potenciales de acción que van a enviar hacia el hipotálamo pasando por el tálamo. El hipotálamo, que tiene varios núcleos, en respuesta a eso va a producir unas hormonas liberadoras o estimulantes hacia la hipófisis, para que la hipófisis produzca, arranque, inicie, ¿no?, la producción de hormonas muy importantes. Por eso es que la hipófisis también se le llama glándula madre u órgano madre, porque es la que inicia todo este proceso de secreción hormonal, ¿ya? Entonces, el hipotálamo va a producir hormonas liberadoras, ¿ya?, para que la hipófisis produzca hormonas. Si la hipófisis produce hormonas que estimulan a la corteza suprarrenal llamada adenocorticotrofa, entonces el hipotálamo producirá una hormona que se llama hormona liberadora de adenocorticotrofa. Si la hipófisis produce hormonas que van a estimular a la tiroides, llamadas hormona estimulante de la tiroides, el hipotálamo producirá una hormona llamada hormona liberadora de la estimulante de la tiroides. Si va a producir hormona del crecimiento que va a los huesos, a las células, a todos los órganos, ¿ya?, entonces el hipotálamo va a producir hormona liberadora de hormona del crecimiento. Si la hipófisis produce la FSH, folículo estimulante y luteinizante, que son gonadotróficas, entonces el hipotálamo producirá la hormona liberadora gonadotróficas específicas para cada uno, así como también para la prolactina. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, en el hipotálamo hay una hormona A que va a ejercer efectos sobre la hipófisis. La hipófisis va a producir hormonas B y estas hormonas B van a producir efectos sobre otras glándulas endocrinas que van a producir a su vez hormona C, y estas hormonas C van a la célula blanca. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero también hay otros órganos que producen hormonas, como el tejido graso, que produce leptina, produce estrógenos en la mujer, el corazón, que produce la hormona péptido natriurético auricular, produce el péptido natriurético cerebral, la médula ósea, que produce trombopoietina, que es una hormona que estimula la producción de plaquetas. En el riñón, en los riñones está la otra hormona producida por los riñones que se llama eritropoietina. Esta hormona eritropoietina viaja hacia las médulas de los huesos para estimular la producción de eritrocitos, de glóbulos rojos, por eso se llama eritropoietina. Y acá nos falta otro órgano, el páncreas. El páncreas es un órgano mixto que produce pues secreciones digestivas, pero también produce la hormona insulina y el glucagón y otras más. Entonces, que ya veremos en su momento. Entonces, tenemos muchos órganos, ¿ya?, que producen otras hormonas que no están ligadas necesariamente a la hipófisis. Por ejemplo, la eritropoietina no está ligada a la hipófisis, no obedece a la hipófisis. ¿Ya? La trombopoietina tampoco, ¿ya? Entonces, la insulina tampoco, no está ligada a la hipófisis, pero son hormonas, ¿ya?, encargadas de funciones importantes en las células. Si bien es cierto, lo que estamos hablando es en la hipófisis anterior, porque recuerden ustedes que la hipófisis tiene dos partes.
una hipófisis anterior y una hipófisis posterior o neurohipófisis. Y en la parte intermedia, una estructura fibrosa que se llama pars intermedio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos al hipotálamo con sus diferentes núcleos. Ya esto lo tienen que aprender ustedes. Ya los núcleos de estos diferentes núcleos van a producir diferentes hormonas liberadoras. ¿Ya? Y acá tenemos a la hipófisis. La hipófisis que tiene dos partes, una hipófisis anterior y una hipófisis posterior. Recuerden ustedes que la hipófisis anterior está ricamente vascularizado, ¿ya? Y la hipófisis posterior o neurohipófisis tiene menos vascularización que la hipófisis anterior. Ya vamos a ver por qué. Entonces, acá quiero corregir esto. A ver. Entonces, ¿por qué es hipófisis anterior o adenohipófisis e hipófisis posterior o neurohipófisis? Por su origen embriológico. ¿Recuerdan el origen embriológico? Ya llevaba embriología. Entonces, alrededor de la cuarta semana se acerca el tejido nervioso que está de azul, voy a señalar con el cursor, ¿ya? El tejido nervioso que está de azul, ¿ya? Se acerca y el estomodeo, que es el tejido de la cavidad oral, se penetra a través de la base del cráneo, penetra y va al encuentro de esta proyección de lo que viene a ser el diencéfalo. Y alrededor de la quinta, sexta semana se separa. Entonces aquí está la cavidad oral, son células epiteliales que ya se separó y formó la silla turca, cortando a esta proyección de la cavidad oral. Lo corta y queda atrapado, pegado a la proyección que viene del cerebro. Entonces, esta parte posterior es netamente neuronal y tiene axones que vienen desde el hipotálamo, con axones largos, ¿ya? Neuronas y axones largos, por eso se llama neurohipófisis, ¿ya? Y hacia la adenohipófisis no llegan axones, porque se quedan en el camino, interrumpidos, porque no pueden pasar hacia la adenohipófisis porque tienen otro origen embriológico. Y ustedes ven acá, los axones no llegan a la adenohipófisis, pero su contenido son vertidas en estos vasos. Por eso es la explicación que sea muy vascularizado esta parte, formando el sistema porta hipofisiario. ¿De acuerdo? El sistema porta hipofisiario. Entonces vierten su contenido y a través de la sangre llegan ese contenido, las hormonas liberadoras llegan a través de este sistema arteriovenoso muy nutrido, llegan a las células epiteliales, glandulares que están en toda esta zona de la hipófisis anterior. ¿De acuerdo? Mientras que la neurohipófisis, que solo llegan axones, ya tiene una menor irrigación, porque no existen cantidades de células, solamente 10 sinápticos, 10 terminales axónicos en la neurohipófisis. Y es por eso que en la neurohipófisis no se producen hormonas, solo se almacenan dos hormonas que vienen del hipotálamo, se producen en el hipotálamo. En el núcleo supraóptico, las neuronas que están en ese núcleo envían sus axones largos hacia la neurohipófisis, produciendo la hormona antidiurética. Y en el núcleo paraventricular produce la oxitocina. La antidiurética actúa en el riñón reteniendo agua, esta hormona antidiurética.
y la oxitocina en el tejido uterino y en los conductos galactóforos, ya produciendo la contracción de la musculatura lisa uterina y galactófora, ya. Entonces de esa manera es producido aquí en el hipotálamo y es almacenada en la neurohipófisis y liberada al torrente sanguíneo para que viaje a distancia hasta el útero. Imagínense qué distancia recorre esta hormona. ¿Ya? No se olviden del origen embriológico. Entonces, este sistema porta arteriovenosa se encarga pues de irrigar a estas células que son muy numerosas. Y de todas estas células que están en la hipófisis anterior, el 5% de estas células elaboran la hormona estimulante de la tiroides, TSH. El 10% de todas estas células elaboran las hormonas que van a estimular la corteza suprarrenal, la adrenocorticotrófica. El 20% de estas células van a elaborar las FSH y LH, la gonadotrófica. El 10 a 30% de estas células elaboran la prolactina. ¿Por qué de 10 a 30%? Depende en qué etapa está la mujer. Si no está gestando, elabora el 10% de estas células elaboran prolactina, casi nada. Si entra en gestación, elabora 15%, 20% según avanza la gestación. Y cuando lacta, el 30% de estas células elaboran prolactina. ¿De acuerdo? Entonces, en la mitad de estas células de la hipófisis anterior, el 50% de estas células elaboran la hormona del crecimiento. ¿De acuerdo? Y esta hormona del crecimiento va directamente sobre los huesos, sobre las células, sobre el músculo, sobre el hígado. Esta hormona del crecimiento es la única que no va a otra glándula. Ejerce su efecto directo sobre las células. ¿Cuál es la importancia clínicamente de este sistema porta? Cuando la mujer está embarazada, hemos dicho que aumenta estas células. Y cuando la mujer se embaraza, necesita de todas las células, no solamente de la prolactina, necesita de todas las células, porque en el embarazo ya se incrementa el metabolismo, se necesita más hormonas tiroideas, ¿no? Se necesita el desarrollo mamario, se necesita progesterona, estrógenos, prolactina, ¿no? Se incrementa el estrés y la distribución de nutrientes en todas las células, se necesita el cortisol, de los mineralocorticoides, es decir, se necesitan todas las hormonas, por lo tanto, esta se agranda hasta que sobresale de la silla turca, ¿no? Sobresale, entonces se vuelve grande y requiere mucho oxígeno, porque son células hambrientas de oxígeno y nutrientes. Por eso es que esta sangre le da los nutrientes, a la vez que también le trae la información del hipotálamo de las hormonas liberadoras. ¿Está claro? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando la parturienta sangra? Sangra mucho. ¿Por qué se produce ese síndrome? ¿Por qué? Necrosis de... Porque un mecanismo de supervivencia del ser humano es producir vasoconstricción de los sistemas porta. ¿Dónde tenemos un sistema porta que está lleno de sangre? En el aparato digestivo. Recuerden que recogen todas esas venas, recogen los nutrientes del intestino y lo llevan al hígado. Se llama sistema porta. Y están engurgitados de sangre. Entonces, en ese afán de supervivir en esta situación de pérdida masiva de sangre, el organismo produce vasoconstricción del sistema porta, de todos los sistemas porta, incluyendo la hipofisiaria. Es un mecanismo reflejo,
para enviar esa sangre al cerebro, Más importante. al corazón, porque se trata de sobrevivir a la hemorragia. ¿De acuerdo? Pero el inconveniente de esa acción de supervivencia es que al haber vasoconstricción corta el aporte de oxígeno. Y como estas células han aumentado en su mayoría, casi todos, entonces rápidamente sufren la hipoxia, entran en isquemia en minutos y en necrosis. ¿De acuerdo? Se produce el síndrome de Sjögren. En una mujer no embarazada que se amputa la pierna y empieza a sangrar, ¿se producirá este síndrome de Sjögren? ¿Qué opinan? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque estas células no han crecido, no han aumentado, como sucede en el embarazo. Si un varón que atropella un carro, le corta las dos piernas, ¿producirá síndrome de Sjögren? No, porque el varón pues, no ha crecido sus células, no por la necesidad, no, en el caso de la mujer por la necesidad del embarazo y en la etapa final crece más, entonces por eso se produce el síndrome de Sjögren. ¿Ya? Entonces ahí vemos la importancia del sistema porta de la hipófisis anterior. Y ahí tenemos algunos núcleos que producen pues algunas hormonas, ¿ya? Entonces hormonas liberadoras, como ven ustedes acá, la hormona de crecimiento, la hormona estimulante de la tiroides, la hormona liberadora de gonadotrofinas, la hormona liberadora de la ACTH, etc. ¿Ya? Y ahí tenemos, vean cómo las neuronas son cortas. Esta estructura que está por acá se llama eminencia media, ¿ya? Que viene de la parte del hipotálamo, se llama eminencia media, como una eminencia hacia abajo, ¿ya? Eminencia media, la hipófisis anterior, la hipófisis posterior. Y en este esquema vemos esa eminencia media, esta franja de color beige hacia arriba, y vemos la hipófisis, la franja gruesa hacia abajo. ¿Para qué es este esquema? Para decir que las hormonas liberadoras que vienen del hipotálamo van a llegar a la hipófisis, atravesando la eminencia media obviamente, y sus receptores de la hipófisis van a ser receptores de proteína G, es decir, con segundo mensajero. Todas las células van a recibir con sus receptores de segundo mensajero de proteína G. Y a su vez, la hipófisis anterior que va a elaborar hormonas estimulantes de la tiroides, de las gónadas, de la corteza suprarrenal, etcétera, el crecimiento, prolactina, etcétera, van a ejercer su efecto final en las células receptoras o células blanco, respectivamente, también por proteína G, ¿ya? Por proteína G con segundos mensajeros, ¿ya? En el caso de las hormonas del crecimiento y la prolactina, son receptores también de proteína G ligados a citoquinas de clase 1, que son receptores especiales, que van a aumentar la actividad de las quinasas, ¿ya? Vamos a ver un poquito más sobre esto, vamos a hablar más adelante. Y las otras, estimulantes de tiroides, gonadotrofinas, corteza suprarrenal, aumentan la actividad de la adenisiclasa, que es el segundo mensajero, ¿ya? El AMP5. Muy bien, el adenisiclasa es la enzima y el segundo mensajero es el AMP5. ¿Cómo se clasifican las hormonas? Las hormonas se clasifican en hormonas de estructura péptida o proteicas, o sea, de proteínas o péptidos, ¿no? Como la endorfina, vasopresina, la hormona liberadora de la tiroidea, que son oligopéptidos, y péptidos son el glucagón, insulina, hormona de crecimiento, estimulante, luteinizante, estimulante de la tiroides, eritropoietina, factor de crecimiento, interleuquinas, etc. Son hormonas peptídicas.
Derivados de aminoácidos, la serotonina, melatonina, que derivan del triptófano, el gamma aminobutírico, que derivan de la glutamina, el glutamano, la histamina, las catecolaminas. Sabemos que las catecolaminas, como la adrenalina, adrenalina y dopamina, derivan de la tirosina, ¿no? La acetilcolina también. Derivados de las grasas, como el colesterol, que es una grasa, de ahí derivan los esteroides, ¿no? Como el cortisol, la aldosterona, la vitamina A, D, los andrógenos, los estrógenos, etcétera, que tienen estructura grasa, ¿ya? Las hormonas tiroideas, que derivan también de un aminoácido que es la tirosina, ¿ya? Estas moléculas proteicas son moléculas grandes, mientras que estas derivadas de aminoácidos, en este caso la T3, la T4, son moléculas muy pequeñas, estructuras muy pequeñas. Ya veremos por qué es importante esto, por qué estas ya atraviesan la membrana celular de los órganos diana, porque son moléculas muy pequeñas. Los derivados del ácido araquidónico, como las prostaglandinas, los protrienos, que tienen que ver con mensajes hormonales con el sistema inmunológico, con el sistema de defensa. También se clasifican en hidrosolubles. ¿Quiénes serán hidrosolubles? Las proteínas, los derivados de aminoácidos, que son hidrosolubles o también llamadas hidrofílicas, o sea, tienen feeling por el agua, hidrofílico por el agua, hidrofílicas, ¿ya? Y las que no son solubles en agua sino en las grasas, ¿no? Y como la grasa y el agua no se pueden ver, el aceite y el agua tienen fobia al agua, hidrofóbicas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya hemos dicho que son solubles en el agua, las proteicas, ¿no? Pues eso desnaturalizan en el estómago por los ácidos del estómago, por eso no se puede suministrar por vía oral. Son de elevado peso molecular, son moléculas grandes. Ya acá están las hormonas, la diurética, la oxitocina, insulina, glucagón, adenocorticotrofa, paratiroidea, folículos estimulantes, luteinizantes, etcétera, etcétera. Las hormonas esteroideas, que se dividen en 5 categorías: los progestágenos, los glucocorticoides, los mineralocorticoides, los andrógenos y los estrógenos. ¿Ya? En los ovarios, ¿qué se producen? Los estrógenos y progestágenos. En los testículos, la testosterona. En la glándula suprarrenal, la aldosterona, el cortisol, el dehidroepiandrosterona. En la placenta, la progesterona, estradiol y estriol. ¿Ya? Entonces, y aquí tenemos pues los órganos, las glándulas, en este caso el ovario, que va a producir ya hormonas derivadas del colesterol, hormonas esteroideas, y así como también el testículo produce la testosterona, que es una hormona derivada esteroidea, ¿no? del colesterol. Hormonas derivadas de la tirosina, que son hormonas de molécula muy corta, muy pequeñas, como la epinefrina, norepinefrina, la dopamina, la acetilcolina. Las hormonas derivadas del ácido graso, eicosanoides, como hemos dicho, el ácido araquidónico, las prostaglandinas, los leucotrienos, los tromboxanos, que tienen que ver más bien con el sistema inmunológico. También el sistema inmunológico se comunican con hormonas, y esas son las hormonas. ¿Cómo se sintetizan las hormonas peptídicas de molécula grande? ¿No? En el núcleo de las células que producen estas hormonas sale una orden a través del ARN mensajero hacia los ribosomas. ¿Ya? Entonces, los ribosomas van a fabricar una preprohormona que pasan al retículo endoplasmático, convirtiéndose en prohormona, porque pierde la pre, ¿no? Se queda en prohormona, y pasa al aparato de Golgi, donde se libera de la pro y se queda como hormona. Y de aquí pasan a las vesículas, donde se almacenan y finalmente se secretan. Ya sabemos cuáles son las hormonas peptídicas. Y las hormonas esteroideas, que derivan del colesterol, ya hemos visto cuáles son.
las hormonas amínicas, ¿no? Que derivan de la tirosina, ¿ya? Aquí tenemos la adrenalina, noradrenalina, dopamina, y finalmente la T3, T4, ¿no? Que derivan de la tirosina. Esa es la forma de sintetizar. Y en este esquema ven pues como la preprohormona, cuando sale a los ribosomas, y a la prohormona en el retículo endoplasmático, y en el aparato de Golgi finalmente pasa a hormona y se almacena en las vesículas secretoras para ser secretadas hacia el torrente sanguíneo. ¿No es cierto? Y ahí está el esquema, no voy a repetir, ¿ya? Muy bien. Entonces las hormonas viajan por la sangre y llegan a los órganos diana. Los órganos diana tienen receptores para cada tipo de hormona. Son receptores específicos. Un receptor para la hormona de crecimiento no puede recibir a la hormona luteinizante, por ejemplo, ¿no? Ni a la adrenocorticotrofa. Son receptores para cada hormona. Entonces, y hay receptores en la superficie de la membrana celular, o hay receptores en el citoplasma, o también existen receptores en el núcleo. En la superficie de la membrana celular, ¿qué receptores para qué tipo de hormonas habrá? Para las hidrosolubles. ¿Por qué? Porque la membrana es lipoproteico o fosfolipídico, ¿no es cierto? Fosfolipídico y proteico. Entonces, ese fosfolipídico no va a hacer pasar a las hormonas hidrosolubles porque es grasa la membrana. Entonces tiene que tener receptores para recibirlo a estas hormonas hidrofílicas, hidrosolubles. Y con esos receptores recién va a ejercer su efecto en la célula. ¿Ya? Receptores en el citoplasma. Las hormonas esteroideas que derivan de la grasa, del colesterol, pasan la superficie de la membrana. ¿Por qué pasan? Porque son grasa con grasa, ¿no es cierto? Pasan, no necesita de receptores. La membrana es lipoproteico o fosfolipídico. Entonces pasan, pero sí el citoplasma, ¿por qué está formado? Por agua. En el citoplasma no puede ejercer su efecto. Por lo tanto, en el citoplasma sí necesita de receptores. ¿De acuerdo? Las hormonas esteroideas. En el núcleo, las hormonas tiroideas T3, T4 son tan pequeñas que pasan rápidamente por la membrana, pasan el citoplasma. También en el citoplasma tienen un receptor, ¿ya? Pero pueden acoplarse a su receptor en el citoplasma para viajar al núcleo, o pueden viajar directamente al núcleo. Cualquiera de los dos. ¿Ya? Y en el núcleo sí tienen un receptor para producir su efecto directo en los genes del núcleo de las células. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega una hormona, ¿ya? Y llega a su receptor de membrana, esta es una célula, acá está la membrana, todo este es semicírculo, es una membrana. Este receptor va a ejercer un efecto en la célula para que modifique proteínas, acelere enzimas, quinasas, etc. Y va a haber una respuesta celular. O la otra hormona que pasa directo al núcleo, va a llegar al núcleo y en el núcleo va a modificar los genes para que los genes manden órdenes, ¿ya? A través de los ARN mensajeros, y a los ribosomas van a ordenarle que elaboren nuevas proteínas. Entonces, cuando una hormona actúa directo al núcleo para darle instrucciones, se llama efecto genómico. Cuando actúa en el citoplasma, se llama efecto no genómico. ¿De acuerdo?
Entonces, en este genómico viene de gen. Entonces, cuando esta hormona llega al núcleo, en el núcleo, como les digo, va a producir nuevas proteínas para las funciones de crecimiento, por ejemplo, de reparación de tejidos que requieren nuevas proteínas y otras funciones, ¿no? De crear leche, por ejemplo, etcétera, ¿no? O cuando las hormonas llegan al citoplasma y en el citoplasma a través del segundo mensajero, ya sea del AMP cíclico, del inositol trifosfato, etcétera, van a actuar sobre las proteínas ya existentes, es decir, modifican las proteínas. En conclusión, el efecto genómico hace que se crean nuevas proteínas. Y el efecto no genómico modifica las ya existentes. ¿Me entienden eso? ¿Entendieron eso? No. Recuerden, ¿ah? En el examen viene siempre de preguntas genómicas y no genómicas. Yo lo grabé. Y si ustedes quieren un poquito ampliar, vean este video. Aquí está muy claro sobre estos efectos genómicos y no. Entonces, ya hemos dicho, las hormonas hidrosolubles vía segundo mensajeros va a producir cambios en la permeabilidad de la membrana, modifican las proteínas existentes, por lo tanto hay cambios en el metabolismo de la célula, estimulan la actividad secretoria, por ejemplo, las liposolubles que van directo, porque atraviesan la membrana, van directo al núcleo, ya ejercen directa acción sobre los genes y sintetizan nuevas proteínas, ya incrementan, por ejemplo, la producción y regulación de la actividad de enzimas, nuevas enzimas, etcétera, y se produce pues crecimiento y reparación de las células, por ejemplo, porque son nuevas proteínas. Muy bien, y cómo las glándulas y las hormonas son controladas, ¿ya? No reguladas. La regulación es una regulación, ya vamos a ver, de tipo feedback. Pero aquí el control puede ser de tres formas: el control hormonal, humoral y nervioso. ¿De qué se trata? El control hormonal, por ejemplo, cuando la hipófisis produce, por ejemplo, una hormona que va a estimular a la tiroides para que esta a su vez produzca las hormonas tiroideas. Es decir, si hay bastante hormona estimulante de la tiroides va a funcionar más y va a producir más hormonas tiroideas. Si hay menos hormonas estimulantes de la tiroides, la tiroides va a producir menos hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, tiene un control ya hormonal, porque es otra hormona la que lo controla. Igual sucede con la glándula suprarrenal, con las gónadas, ¿no? Si aumentan sus hormonas que las estimulan o disminuyen, entonces de acuerdo a eso van a aumentar su producción o van a disminuir. Entonces hay un control hormonal, ¿ya? El control humoral, como sucede por ejemplo con la paratormona y la calcitonina. ¿Quién le controla la paratormona? ¿Otra hormona? No. Le controla la concentración de calcio en la sangre. Cuando baja el calcio, ustedes saben que en la sangre tiene que haber una cantidad estándar de calcio, porque el calcio es fundamental, hemos visto, para la neurotransmisión, para muchas funciones bioquímicas. Entonces tiene que haber una cantidad, en estos momentos en toda su sangre está circulando calcio a cierta cantidad, a cierta concentración. Entonces, si baja la cantidad de calcio porque no han comido, no toman leche, no les gusta el queso, el yogur, qué sé yo, entonces, ¿qué hace la paratormona? Saca calcio del hueso para elevar la cantidad de calcio en la sangre. Si se eleva mucho calcio porque tomaron de desayuno su leche con café, comieron pan con queso y encima tomaron yogur a media mañana,
aumentó bastante la concentración de calcio, porque los productos lácteos son los que tienen mayor calcio en la naturaleza. Ese exceso de calcio, entre comillas, la calcitonina lo guarda en los huesos, lo guarda. Entonces los huesos son almacenes que guardan y de ahí se saca. ¿Quién lo guarda? La calcitonina. ¿Quién lo saca? La paratormona. ¿Para qué? Para conservar un nivel adecuado de calcio en la sangre. Entonces, ¿quién lo regula? Otra sustancia que no tiene nada que ver con hormonas, que es el calcio. Por eso se llama regulación humoral. Igual sucede con la insulina y el glucagón. ¿Quién lo regula? ¿Otra hormona? No. ¿Quién lo regula? La concentración de glucosa. Sube la glucosa, se produce más insulina para meter a las células. Baja la glucosa, el glucagón saca glucosa para elevar el nivel, porque no puede bajar el nivel. El cerebro necesita concentraciones constantes de glucosa en la sangre para funcionar. Por eso es que la hipoglicemia, te desmayas. En el colegio ha sido sin tomar desayuno, están cantando el himno nacional, plum al suelo. ¿Sí o no? Porque no has tomado desayuno, estás hipoglicémico. El cerebro necesita cantidades constantes de glucosa para funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién lo regula? La glucosa. Eso se llama control humoral. Y ya sabemos un control nervioso, por ejemplo, cuando se activa el sistema simpático, una emergencia, una huida, se activa en la médula suprarrenal la liberación de ¿qué? De adrenalina y noradrenalina, que viaja a todas las células del cuerpo, activando las situaciones de emergencia. ¿No es cierto? Ya recuerdan eso, ya hemos hablado de eso. ¿Ya? Que es un control de tipo nervioso. Adrenalina. Ahora, hay una regulación de feedback. ¿Qué significa eso? Es un feedback positivo y negativo. Por ejemplo, feedback negativo. Supongamos que ya el hipotálamo está produciendo hormona liberadora gonadotrófica. ¿Ya? Y en respuesta a eso, la hipófisis va a producir hormonas estimulantes de las gónadas, como en este caso la folícula estimulante y la luteinizante. En el caso del varón, actúa en el testículo produciendo testosterona. Aumenta la producción de testosterona y esta testosterona aumentada retrógradamente le va a decir al hipotálamo: oye hipotálamo, ya no produzcas más hormona liberadora porque ya hay suficiente, ya tengo suficiente. O le va a decir a la hipófisis: oye hipófisis, ya no produzca más gonadotrófica porque ya hay suficiente. Le va a frenar. Si lo frena el hipotálamo se llama feedback negativo largo, feedback largo. Si lo frena la hipófisis se llama feedback corto. ¿De acuerdo? ¿Entendieron feedback largo y feedback corto? ¿Ya? Cuando inhibe esta producción de testosterona, frena al hipotálamo, feedback largo. Cuando frena a la hipófisis, feedback corto. ¿Y cuál será el ultracorto? Porque también hay ultracorto. ¿Sabían o no? No lo ultra sabían. ¿Ya? El ultracorto es de la hipófisis al hipotálamo. Porque está ahícito nomás, aquícito nomás. ¿No? Como dicen. ¿Y cómo es el feedback positivo? Hay varios casos de feedback positivo. Por ejemplo, el hipotálamo ordena a la hipófisis que produzca gonadotrofinas, en el caso de la mujer, ¿no? Entonces, se produce gonadotrofinas y se produce folículo estimulante y luteinizante. A medida que en el ovario van produciéndose un nuevo folículo, va creciendo, se va produciendo más estrógeno. Cada vez más, cada día más, hasta que llegue el día 14 de la ovulación. Entonces, el aumento de estos estrógenos que se producen va a estimular tanto al hipotálamo positivamente, también a la hipófisis, para que produzca más gonadotróficas, es decir, más folículo estimulante y más luteinizante, para que en el día 14 la luteinizante
que ya están en cantidades industriales, ¡plup!, produzca la ovulación. Eso es feedback positivo. O la lactancia, que cuando se produce prolactina, durante el embarazo cada día se produce más, hasta que nace el niño y la succión de prolactina, que ya está abundante, estimula al cerebro para que se produzca más prolactina, porque ya está tomando leche el niño. Entonces es un feedback positivo. ¿Entendiste el feedback? Te veo medio negativo. Es bastante información la que tienen que leer, ¿ah? Bueno, y las hormonas tienen un ritmo, ya sea un ritmo circadiano, cuando dura días o durante el día, los efectos, o dura días, ultradiano, cuando dura minutos u horas, semanal, cuando demora durante la quincena o la semana, estacional, según las estaciones del año, ¿ya? Por ejemplo, la hormona del crecimiento se produce muy poco, muy insignificante durante el día. Durante la noche, mientras duerme, se produce en cantidades industriales, por decirlo de alguna forma. Por eso que las abuelitas decían, déjalo al niño que duerma, está creciendo. Cuando duerme crece. Pero es verdad, porque cuando duerme produce más hormona del crecimiento. ¿Ya? Ahora no se vayan a poder a dormir más de la cuenta porque ya no van a crecer. Bien, mucho ya. Haberlo sabido de mí. O el cortisol. El cortisol se produce cerca al amanecer, aumenta su producción. Durante la noche baja y ya cerca al amanecer, 4 o 5 de la mañana, empieza a producirse. ¿Ya? Y esa es la hormona que te permite pues amanecer con entusiasmo, con alegría, con optimismo. Mira, uy, qué bonita la mañana, salió el sol, ¿no? Los pajarillos cantan, ¿no? La luna ya se ocultó, ¿no? Entonces, y sale el sol radiante, ¿no? El cortisol, es la hormona, ¿ya? El entusiasmo, ¿ya? O, por ejemplo, la hormona, en este caso la melatonina, que se empieza a producir desde las 8 de la noche, ya aumenta. Por eso es que muchos a las 9 de la noche ya están con sueño en clase, en la práctica ya se quedan dormidos, porque ya empezó la producción de melatonina, y durante la noche y va descendiendo a medida que va amaneciendo el día. Y esta producción disminuye con la edad. Estos puntos suspensivos, por ejemplo, es la disminución con la edad. Por eso es que los viejitos casi ya no duermen. Los abuelitos, mi abuelito de las 3:30, 4 de la mañana ya estaba haciendo bulla, haciendo sus cosas, ¿no? Los viejitos ya no producen mucha melatonina, por eso es que no tienen mucho sueño. Se despiertan temprano. Muy bien, el ciclo menstrual, ya no les voy a ofender con esto, pues, ¿no? Ustedes en embriología ya han revisado, han hecho sus Mentimeter, han hecho sus Cahoots, han hecho sus flashcards, dominan esto de los ciclos, está la fase folicular, la fase lútea, la fase estrogénica y progesterogénica, la fase uterina, proliferativa, secretoria, etcétera, ¿no? La fase ovárica, ¿no? Y la fase de la temperatura, etcétera, etcétera. Ya ustedes dominan esas fases de la producción de hormonas, ¿ya? Y finalmente, ¿cómo se eliminan las hormonas? Las hormonas, una vez que ejercen su efecto, se eliminan rápidamente. Por eso es que es necesario tener proteínas que la protejan durante su transporte. Por eso hay proteínas transportadoras. Ya cuando hablemos de los respectivos glándulas vamos a hablar de esto. Cada uno tiene sus proteínas específicas. Y estas proteínas transportadoras
alargan su vida, alargan la vida media de las hormonas. Se destruyen rápidamente después de haber ejercido su efecto en los tejidos, una destrucción metabólica. O se unen a ciertos tejidos, o son excretados por la bilis, por el hígado, o se eliminan por vía renal con la orina, ¿ya? Entonces, las que están unidas a las proteínas en la sangre se eliminan con velocidad menor, son protegidas por estas proteínas. Y algo especial sobre la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, estas bolitas azules o moradas, son las hormonas de crecimiento producidas por la hipófisis. ¿De acuerdo? ¿Qué porcentaje de las células de la hipófisis producen hormona del crecimiento? ¿Recuerdan? 30-40. 30-40. Brighton dice 30-40. Lo acabamos de... El 50%. La mitad de las células producen hormona del crecimiento. Esta hormona del crecimiento, todo lo que ven de morado, ¿ya? Va a ir a dos sitios. Atención. O se va a las células y a los huesos, al músculo, a las células, donde hay un receptor. Esos ganchitos de color verde es su receptor. ¿Ya? Y aquí esquemáticamente el hueso, pues, ¿no? Para producir un efecto de crecimiento. Igual va a las células, igual va al músculo, etc. ¿Ya? Pero también va al hígado. Vean también acá el ganchito, tiene su receptor en el hígado. ¿Para qué va al hígado? Por supuesto, son transportadas por una proteína transportadora, que es el GHPP. ¿Ya? Estas finalmente llegan al hígado y en el hígado son convertidas en proteínas que se parecen a la insulina, los IGF, IGF-1, IGF-2, ¿ya? ¿Por qué son convertidas a IGF? Por supuesto, estas IGF también son transportadas por proteínas transportadoras especiales, ¿ya? Y de esta forma, como IGF, son llevadas al hueso, que tienen sus receptores ya específicos para IGF. Son llevadas al hígado, al músculo, a las células, a los riñones, a los pulmones, a todos los tejidos, como hormona del crecimiento, porque estas IGF tienen mayor potencia que la hormona del crecimiento que llega en forma directa. ¿Ya? Tienen mayor potencia, ¿de acuerdo? Por eso es de que son convertidas en IGF. Cuando yo estudié medicina, todavía estaban en estudio estas IGFs y se les llamaba somatomedinas. Todavía no se les llamaba IGF, ¿ya? Se les llamaba somatomedinas. Entonces, si encuentran en los libros, son convertidas en somatomedinas, las somatomedinas viajan a las células a ejercer su efecto de crecimiento, se refieren a las IGF, ¿ya? IGF-1, IGF-2. Muy bien, y la hormona del crecimiento, ahí está el efecto sobre el hígado, donde estimula la gluconeogénesis, la síntesis de ácidos nucleicos, ¿no? De ácidos ribonucleicos, la síntesis de nuevas proteínas. En el músculo disminuye la captación de glucosa, incrementa la captación de aminoácidos, por lo tanto aumenta la masa muscular, estimula la síntesis de proteínas, por eso aumenta la masa muscular, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el tejido adiposo disminuye la captación de glucosa, estimula el consumo de grasa, la lipólisis, la hormona del crecimiento. Por eso es que el niño que es gordito de niño, cuando llega a la pubertad, crece, ¿no? Se alarga y adelgaza. Porque esa grasa se disuelve con la hormona del crecimiento y es convertida en energía por las células para crecer. ¿Ya? Por eso, un efecto importante de la hormona del crecimiento es la lipólisis. ¿Ya? Y acá está, que ustedes lo pueden leer, pues en el riñón disminuye la expresión de sodio, en el intestino facilita la absorción de calcio, en el tejido adiposo ya hemos dicho, en el timo
estimula para la actividad inmune, la producción de anticuerpos en el embrión, se sintetiza IGF-2 para el crecimiento embrionario, en el corazón, ¿no? La IGF-1 estimula el crecimiento de la musculatura cardíaca y la contractibilidad, ¿ya? La hormona adrenocorticotrofa para el desarrollo y la maduración de las glándulas suprarrenales y de los órganos sexuales, ¿ya? Y aquí está el feedback negativo que hace la hormona del crecimiento, también con un feedback corto, un feedback largo y un feedback ultracorto, ¿ya? Muy bien, cuando se produce, la hormona del crecimiento se produce durante toda la vida, ¿ya? Solo que la hormona del crecimiento va disminuyendo ya desde los 22 años, ya no se produce con tanta cantidad como en la previa a esa etapa. Pero cuando, por ejemplo, existen las células que producen, recuerden, la mitad de la hipófisis anterior produce 50% produce hormona del crecimiento. Entonces, a veces estas células aumentan demasiado y se produce un adenoma de hormona del crecimiento, o sea, un tumor de estas células, y se hiperproduce hormona del crecimiento aún cuando ya no crece. Entonces los huesos ya no crecen en longitud porque ya desapareció la metáfisis, la parte cartilaginosa del crecimiento, sino crecen en grosor. Los huesos cortos de los pies, de las manos, crecen en grosor, se vuelven toscas, ¿no? El acromegálico, eso se llama acromegalia, no puede usar zapatos comunes, ¿ya? Tienen que mandarse a hacer zapatos muy anchos, ¿ya? Su maxilar es gruesa, ¿ya? Su mentón es grueso, se engruesa todos los huesos, incluyendo los huesos largos. Como no pueden crecer de largo, se ponen más gruesos y camina con dificultad, tiene una forma de caminar peculiar, el acromegálico. Hasta sus cartílagos de la laringe se engruesan y por eso habla de con cierta, ¿no?, gravedad en su voz, es característico, ¿ya? Y cuando sean internos van a ver pacientes acromegálicos, ¿ya? Y con solo escucharlo tú volteas, y con solo escucharlo dices, es un acromegálico, y volteas y lo ves con todas las características de acromegálico, ¿ya? Algo especial para terminar con la prolactina. La prolactina, ¿ya?, va a ejercer un efecto estimulante sobre las glándulas mamarias, pero hay que distinguir las etapas. Cuando la mujer de niña va a pasar a mujer a la pubertad y empieza el desarrollo mamario, por supuesto la prolactina ejerce ese efecto, pero también la hormona del crecimiento, porque sin eso no crecerían las células galactófaras mamarias, no crecerían las mamas. También la hormona tiroidea, porque la T3, la T4, ¿qué hacen? Hacen que el metabolismo, la velocidad del crecimiento, ¿no? Entonces, para el crecimiento y el desarrollo de la mama se necesita prolactina, por supuesto las hormonas estrogénicas del ovario, ¿ya? Y un poquito de progesterona. Las flechas son delgadas porque se necesita un poco de cada una. Y aquí faltó la T3, la T4 en cantidades pocas también. Cuando llega el embarazo, ¿ya?, aumenta la progesterona, los estrógenos y la prolactina, produciendo mayor desarrollo mamario, pero siempre apoyados ¿por quién? Por la hormona del crecimiento, apoyados por la T3, la T4, ¿de acuerdo? Porque necesitan pues una velocidad de crecimiento. Cuando se produce la lactancia, ¿ya?, se sigue produciendo más prolactina. Y hemos dicho un feedback positivo, porque ya tiene que producir más leche. Pero adicional a las hormonas que ya hemos mencionado, progesterona, estrógenos, T3, T4,
¿no? También se colabora aquí en la fase de la lactancia el cortisol, también la insulina, porque tiene que introducir azúcar, glucosa a la leche tiene su dulzor. Si no es por la insulina, no tiene ese dulzor. ¿De acuerdo? Entonces, en la etapa de la lactancia, como ven, aumenta la cantidad de hormonas que coadyuvan a la producción de la leche. Y cuando el niño succiona, se estimula la producción de oxitocina. La succión del niño estimula vía neuronal, ¿ya?, hacia el hipotálamo la producción de oxitocina. Y desde que nace empieza a succionar, este estímulo tarda 72 horas. ¿Y qué hace la oxitocina? Contrae la musculatura no solo del útero, sino también de los conductos galactóforos para la proyección y la eyección de la leche. Si no es por la oxitocina, no se proyecta la leche por los conductos, ¿ya? Entonces la oxitocina produce la eyección de la leche, ¿ya? Pero su efecto demora 72 horas. Por eso es que las primerizas o las mamás, cuando nace el niño llora y llora de hambre, porque no sale leche. Y va a demorar 72 horas en salir la leche, siempre y cuando el bebé succione. Si no succiona, nunca va a llegar la leche, ¿ya? Y las mamás se desesperan, ya 24 horas, llora de hambre, 48 horas, no aguantan más, leche en polvo. Y ninguna leche artificial, por muy moderna que sea, ¿ya?, por muy confort que sea, no se iguala a la madre, a la leche materna. Nunca, jamás. ¿Ya? Entonces hay que explicarle a la madre que va a demorar 72 horas. Pero si el niño succiona, y lo poco que sale se llama calostro. Y ese calostro tiene un alto contenido proteico, tiene cerebrósidos, tiene aminoácidos esenciales para el desarrollo cerebral. Lo poco que sale es suficiente para esos 3 días, ¿no? Claro que el bebito es tragón. Si es varón, los varones somos dragones desde que nacemos, ¿no? Las mujercitas son más delicadas en ese sentido. Entonces, hay que explicarle a la madre que va a demorar pues 3 días y que tiene que succionar. Al 4.º día va a llegar la leche en cantidades industriales, ¿ya? Muy bien. Y hay algunas enfermedades, alteraciones de algunas hormonas. Esto lo van a ver en Fisiopato. De todas maneras, acá lo presento para que vayan leyendo las diferentes alteraciones cuando se alteran las hormonas. Muchas gracias, jóvenes. Si no hay ninguna pregunta.